Bien, algunas características más de las funciones, ¿sí? Hay funciones que son crecientes, hay funciones que son decrecientes y hay funciones que son constantes, ¿sí? Ustedes esto lo pueden ver en detalle en las casas, pero fíjense, yo puedo decir que esta función crece desde -6, siempre que hablemos de rangos de la función, ¿sí? Eh, siempre vamos a hablar en términos del dominio, ¿sí? Yo voy a decir, x aumenta o crece desde -6 hasta -2. No voy a decir crece desde 0 hasta 4, ¿sí? Porque esa es la imagen. Entonces yo digo, x crece desde 0 hasta 2. Después, desde 2 hasta 0, la función decrece, ¿sí? Después, desde 0 hasta 1, la función vuelve a crecer. Y desde 1 hasta el 6, la función se mantiene constante. Es decir, no crece ni decrece. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá tenemos un ejemplo de una función siempre creciente. La función siempre crece, nunca decrece, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo de la función decreciente. ¿Cómo lo puedo ver analíticamente a esto? Fíjense. ¿Qué tengo que evaluar yo para saber si crece o no crece? Y yo tomo un x1 y un x2, donde x1 sea menor que x2. Entonces las imágenes, ¿sí?, también se tiene que corresponder con esa regla, es decir, la imagen de x1 tiene que ser menor a la imagen de x2. Ah, listo, entonces la función crece. ¿Mm? Ahora, si la imagen de x1 pasa a ser mayor que la imagen de x2, como en este caso, entonces la función decrece. Y es otra manera de verlo. Ustedes esto lo tienen bien explicado ahí en la teoría, en el cuadernillo, así que... Y acá tenemos una función constante, es decir, para x igual a 1, para x igual a 2, para x igual a 3, la función vale lo mismo. ¿Mm? ¿Qué más tenemos? Valores máximos y mínimos de una función, ¿sí? Fíjense, acá yo vengo desde el menos infinito y la función crece, crece, crece hasta 2. Luego decrece y luego vuelve a crecer. En esos cambios de crecimiento y decrecimiento hay valores que son máximos, ¿sí? Por ejemplo acá, este valor es un máximo, pero es un máximo relativo. ¿Por qué? Y porque después yo vuelvo a tener valores de la función que son mayores que ese número. ¿Mm? Pero lo cierto es que un máximo es un punto de la función en donde cambia el crecimiento, ¿sí? Pasa de crecer a decrecer. Lo mismo con un mínimo. En B tengo un mínimo que es relativo, ¿sí? Porque la función viene de decrecer y luego crece. ¿Mm? Acá tenemos las definiciones bien definidas. Sea D el dominio de una función f de x y A perteneciente al dominio. Entonces, el punto A f de A es un máximo relativo de la función si f de x es menor a f de A para cualquier valor cercano a A, ¿sí? Por eso es que es un mínimo relativo. Cualquier valor de la función, ¿sí?, en cercanías del valor es menor que la función en ese valor. Acá, por ejemplo, podemos decir que en x igual a 0 yo tengo un máximo relativo. ¿Por qué? Y porque en cercanías de ese valor todas las imágenes son menores que 2. ¿Sí? Lo pueden ver bien al detalle y tranquilos en sus casas. Ahora no tenemos mucho tiempo. También tenemos conjuntos de positividad y negatividad. Eso directamente es ver dónde la función es positiva y dónde negativa. Para eso, ¿qué tengo que leer?
la imagen, ¿ok? Es decir, yo puedo decir que la función es negativa desde el menos infinito hasta por acá. ¿Por qué? Y porque la gráfica se encuentra, fíjense, en la zona negativa de la imagen, ¿sí? Luego es positiva desde este valor del dominio hasta este valor del dominio, que es 1, porque la gráfica se encuentra en la parte positiva de las y. Luego vuelve a ser negativa un poquito y luego ya es positiva, ¿sí? Son conjuntos de positividad y negatividad que, siempre recuerden, se definen en el dominio de la función. Acá está bien explicado, ¿ven? El intervalo de positividad de la función es desde menos 6, que es este valor, hasta 1, en unión con 1,6, que es este otro valor, hasta el más infinito. Y el de negatividad es desde el menos infinito hasta el menos 6, todo lo que está en celeste, y desde el 1 hasta el 1,6, que también está acá en celeste, ¿sí? Después tenemos Y funciones puedo que... definir, perdón, tengo una duda. Sí, Puedo definir así intervalos, poner negatividad o positividad, pero en la imagen también puedo hacerlo, ¿no? el tema es ese, Matías. No se confundan el dominio con la imagen, ¿sí? No, 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 por eso son distintos, pero Claro, yo... se puede hacer o no también. Y... Sí, pero no tendría mucho sentido, porque es Claro, obvio, digamos, que en la imagen el conjunto de positividad va a ser positivo. O sea, va a ser de 0 a más infinito. O depende de hasta dónde llegue la imagen en realidad, ¿no? Pero fíjense, si en este claro. caso, ¿cómo definís el conjunto de la imagen de la negatividad? Y todos los números negativos. Y de la positividad, todos los números positivos. ¿Sí? En cambio, por eso es lo que se utiliza siempre para todo, ¿eh? Para intervalos de crecimiento, de decrecimiento, de positividad, de negatividad, siempre se trabaja con el dominio. ¿Mm? Entonces, yo sé que hablando del dominio, esta función es negativa desde el menos infinito hasta el menos 0,6 y desde el 1 hasta el 1,6. Esos son los intervalos negativos. Los defino en el dominio, pero me fijo el signo de la imagen. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Bien. Funciones definidas por partes. Puede que tenga funciones, ¿sí?, que no correspondan a una sola ley o a una sola función, sino que puede que, por ejemplo, como tenemos acá, una función g de x, ¿sí?, va a ser igual a x cuadrado si x es menor o igual a 0. Y va a ser x más 1 si x es mayor que 0. ¿Sí? Acá tenemos la gráfica. Y esto sigue siendo una función. Porque recuerden que mi único objetivo era que un elemento del dominio se corresponda con un solo elemento de la imagen. Entonces, mientras eso se cumpla, siempre va a ser función. Acá tenemos la gráfica. Dijimos x cuadrado para x menor o igual a 0 y x más 1 si x es mayor que 0. Esta recta. Tengo un salto ahí, fíjense. Tengo un salto desde 0 a 1, pero no hay problema, esto sigue siendo una función. ¿Sí? Bueno, chicos, intenté ser lo menos aburrido posible.